Buenos días. Buenos días. Qué bueno que estamos juntos en esta mañana. Y pues bueno, ya hoy es el último domingo de junio. Ya estamos acabando el primer semestre de este año 2023. Y hoy vamos a tener un estudio que durante la semana, cuando estaba escudriñando, cuando estaba leyendo la palabra, me pareció muy interesante. Y me pareció interesante porque tiene una palabra muy actual, incluso para los tiempos que tú y yo estamos viviendo aquí en nuestro precioso México. Y fíjate, está en el libro de los Hechos, capítulo 17, Hechos 17, versículo 16, y que va muy de la mano con lo que leímos esta semana en el libro de Alimento para el Alma. Yo no sé si todos tienen este libro de Alimento para el Alma, pero cada semana, bueno, más bien cada día hay una lectura. Es una lectura que no nos toma más que unos 4 o 5 minutos, cuando mucho, pero son testimonios que vienen de muchas partes del mundo y son unos testimonios grandiosos, preciosos de lo que Dios hace en diferentes países. Pero bueno, vamos a nuestra lectura de hoy, ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 17 y el verso 16. Y si te das cuenta, la Biblia tiene un subtítulo que dice Pablo en Atenas. Así es que vamos a leer. Dice aquí: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y yo creo que en muchas ocasiones nos pasa eso cuando tú y yo estamos detenidos en algún lugar, cuando tú y yo estamos con calmita, a lo mejor estamos salimos de paseo o fuimos al mercado o fuimos a la tienda de autoservicio y estamos sentaditos por ahí y de repente lo primero que pensamos, ¿qué sucede en nuestra ciudad? ¿Qué está pasando? Porque vemos muchas manifestaciones de idolatría, vemos muchas manifestaciones de situaciones que no son gratas ante los ojos de Dios y decimos, ¿qué pasa? Aquí dice que Pablo, ¿qué estaba haciendo? Estaba esperando, estaba sentadito en un lugar y dice que veía cómo era la ciudad de Atenas y su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y yo creo que en muchas ocasiones nos pasa a ti y a mí, que vemos un México, que vemos una ciudad, la ciudad de donde estemos, y que están entregados a la idolatría. Pero también lo dice la Escritura de una manera profética, que en los últimos tiempos estaremos viviendo como cuando se vivía en los tiempos de Noé, antes de que viniera el diluvio. Y yo creo que ahora hemos visto cantidad de señales, muchas señales de que muy pronto el Señor estará aquí de nuevo con nosotros. Y debemos de estar preparados para lo que Dios tiene. Fíjate nada más lo que dice aquí. Versículo 17. Así que discutía, ¿en dónde? En la sinagoga. Pablo, no aguantando más, se fue a meter a la sinagoga y empezó a hablar con los judíos y con los piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo se ponía a compartir y hablar con toda la gente que estaba a su alrededor. Pablo iba y hablaba con la gente que se le juntaba en la plaza, con personas que iban caminando, que iban por el camino. Pero ¿qué era lo que hacía? Pablo les hablaba, Pablo les decía, porque era muy importante que la palabra de Dios se pudiera seguir extendiendo. Y dice aquí que hablaba con judíos, con piadosos y con la gente que llegaba a la plaza, pero no tan solo la gente que simplemente pasaba. Versículo 18, ve a quién les hablaba. Algunos
filósofos, de los epicúreos, que aquí vemos que eran esos filósofos. Eran personas muy estudiadas. Los filósofos eran aquellas personas que incluso creaban tendencias de algún pensamiento filosófico. De tal manera que Pablo hablaba con todo tipo de personas, desde muy preparadas hasta las personas que pasaban en las plazas. Y dice que aquí, y de los estoicos disputaban con él. O sea, disputaban con Pablo, hablaban con Pablo como para ponerse de acuerdo qué era lo que él les quería enseñar. Con los filósofos, con la gente que pasaba por el camino, con los judíos, con los piadosos, con toda la gente que estaba ahí, preparada o no preparada como sea, Pablo les hablaba. Y algunos les decían, como dice el versículo 18 a la mitad, ¿qué querrá decir este palabrero? Ve nada más cómo catalogaban a Pablo. Decía, este palabrero, ¿qué tanto nos querrá decir? Pero a mí me sorprende lo que viene a continuación. A mí me sorprende mucho lo que viene a continuación y te voy a decir por qué. Dice, y otros dice, parece que es predicador de nuevos dioses. Mira, parece que nos está hablando de nuevas cosas, de nuevos dioses. ¿No te pasa a ti que cuando le empezamos a compartir del amor de Dios a la gente y les hablamos hasta nos dicen, a ver, ¿qué es eso nuevo que tú traes? ¿Y cuál nuevo? Es un Dios que fue el creador de todo y es un Señor Jesucristo que tiene ya, ¿qué será? 2000 años que nació. Un Señor Jesucristo que estaba profetizado Él desde hace cerca de 10,000 años que vendría. Y no es nuevo, pero cuando tú y yo le compartimos a la gente, dice, ¿qué es esta nueva cosa que tú traes? ¿Qué es esta nueva cosa que metieron en tu cabeza? Y la gente piensa que es nuevo. Imagínense, en aquel entonces, Pablo compartiendo, le decían, ¿y qué es esto nuevo? Si a nosotros nos lo dicen ahora, Pablo en aquel entonces yo creo que hasta sonreía de lo que le decían. Entonces Pablo dice aquí, puesto en pie en medio, vamos antes, ¿verdad? Ay, es que me salté mucho. Aquí a la mitad del versículo número 18 dice, y otros le dicen, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque ¿qué les predicaba? El Evangelio de Jesús y la resurrección. Lo mismo que hacemos ahora tú y yo, que le compartimos a la gente del Evangelio de Jesús y de la resurrección, pero no lo entienden. Es increíble que no lo puedan comprender. Y luego continúa aquí diciendo, y tomándole, ve nada más, tomando a Pablo de ahí de las plazas donde él compartía, ¿sabes a dónde se lo llevaron? Al Areópago. ¿Qué es esto, Areópago? ¿Sí lo han probado el Areópago? ¿Saben qué es el Areópago? La palabra are habla de la diosa Marte. De la diosa Marte, Are. Y pago, que significa colina. Entonces se lo llevaron a la colina que estaba dedicada a la diosa Marte. Acuérdense que estaban en Atenas. Entonces se llevan a Pablo y le dijeron, ¿nos quieres hablar? ¿Nos quieres compartir? A ver, te vamos a llevar a donde está la colina de la diosa Marte. Y yo creo que tú y yo pensamos, ¿qué hubiera podido haber hecho Pablo? No, yo no voy ahí porque esa colina está contaminada, esa colina está dedicada a una diosa extraña a Jesús y yo no puedo ir ahí. No, ¿sabes qué fue lo que dijo? Yo quiero ir ahí. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Fueron.
fueron, llegaron. Pablo, cuando llegó, versículo 19, cuando lo trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. ¿Te lo han dicho? Oye, es que tú lo que me dices es extraño. Es que tú lo que me cuentas es raro. Te digo algo, cuando nosotros en la radio ponemos el alimento para el alma y se les explica en 1 minuto 30 segundos, la gente nos llama y nos dice: pero ¿de dónde sacan estos milagros? ¿De qué nos están hablando? Y ahí es cuando tenemos oportunidad de compartir del amor de Dios a la gente. Y ve lo que continúa aquí diciendo de una manera tremenda. Aquí le decían: ¿podremos saber de esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quieres decir con esto que tú nos estás enseñando. ¿Qué quieres decir con esto que tú nos estás hablando? Y yo creo que así nos sucede a nosotros. Dice versículo 21: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. En aquel entonces no había que WhatsApp, Facebook, Instagram y no sé cuántas redes sociales, no las había. Entonces al no haberlas, pues ellos estaban buscando a ver quién les daba algo nuevo. Y cuando llegan ahí se dan cuenta que lo más nuevo que había y que lo más fabuloso era lo que Pablo estaba enseñando. En el versículo número 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son religiosos. Les dice: miren, queridos amigos atenienses, yo veo que todo lo que ustedes hacen son religiosos. Porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar. Ve nada más lo observador que era Pablo. Dice: pasando y mirando junto a ustedes, encontré un altar en el cual estaba una inscripción que dice: al Dios no conocido. Y te digo algo, lo mismo pasa en las ruinas de Tulum, en Quintana Roo, en nuestro México. En las ruinas de Tulum, ahí en Quintana Roo, hay un templo o una construcción que dice que esa construcción la crearon los mayas para el Dios desconocido. Y ese Dios desconocido tiene 3 imágenes. En el lado izquierdo está una imagen de un Dios que sube. En medio está la imagen de un Dios barbado. Y en el lado derecho está la imagen labrada de un Dios que desciende. Y cuando tú puedes analizar esta situación, ¿qué es lo que vemos nosotros ahí? Que hay un Dios, el Dios que asciende, Jesucristo, el Dios anciano, Dios Padre, y el Dios que desciende, el Espíritu Santo. Y los mayas le llamaban a ese templo, a ese lugar, que era dedicado al Dios desconocido. Pues ni tan desconocido, porque ya sentían en su corazón la presencia de Dios. Y los atenienses exactamente estaban igual. Fueron a la colina de la diosa Marte, pero ¿qué era lo que sucedió? Ahí estaba el templo al Dios no conocido. ¿Qué fue lo que les dice Pablo? Algo tremendo. Les dice: al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Sin que ustedes lo conozcan, es a quien yo les anuncio. Ahora yo te puedo preguntar a ti, ¿no alguna vez tú has sentido, y no ahora, sino desde hace mucho tiempo, que había un Dios que no conocías y que cuando fuiste enfrentado a la palabra del Señor, cuando fuiste tú leyendo el Antiguo o el Nuevo Testamento, dijiste: este es el Dios que yo necesito?
Este es el Dios del que yo me quiero tomar, porque es el vivo y el verdadero. Luego continúa aquí diciendo, yo les anuncio, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Tú quieres saber cómo le puedes compartir a la gente? ¿Quieres como tener ya hasta un guión de decir, ya sé cómo le voy a hablar a las personas que están alrededor de mí, ya sé cómo les voy a hablar y cómo les voy a decir que hay un Dios vivo y verdadero? Lo que voy a leer a partir de este momento lo puedes ocupar para compartirle a la gente. Pablo les dijo, yo les anuncio el Dios que hizo el mundo, versículo 24, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Qué manera de compartir en 2 versículos. Pablo les dijo quién era ese Dios. Un Dios que no habita en templos hechos por las manos del hombre, porque Dios habita en lo que Él ha creado. Y Dios te creó a ti, por eso es que Dios habita en tu corazón. Y ese Dios que habita en tu corazón es ese Dios, como aquí lo dice, que ha hecho todas las cosas, que no es honrado por manos de hombre, como si él necesitase algo. Dios no necesita más que tus alabanzas, tus oraciones, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. De una sola sangre, de la sangre de su Hijo Jesucristo, para que habitásemos todos. De ahí hizo todo el linaje de los hombres, y dice aquí, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Y sabes qué? Dios ha prefijado tiempos y límites en los que vamos a habitar. Y va a llegar un momento en que Dios va a decir, ¿saben qué? Se acabó, hermanos. Hoy es el día en que he venido por mi iglesia. Hoy es el día en que me los llevo a todos ustedes. Hoy es el día en que las cosas viejas pasaron y todas van a ser hechas ahora en mi reino. Pero hay un límite, y eso es lo que tenemos que compartir a la gente. Hay un límite, versículo 27, ¿para qué es ese límite? Hay un límite para que busquen a Dios. Aún la Escritura nos dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado, porque va a llegar el momento en que no lo vas a hallar por más que lo busques. Y ¿sabes qué? Qué doloroso para la gente que está alrededor de nosotros. Qué doloroso si nuestros hijos no han roto esa comunión, si nuestras hijas no caminan con el Señor. Qué doloroso si nuestros nietos ni siquiera han escuchado de la palabra del Señor. Yo creo que es cuando los tenemos que traer. Continúa diciendo este pasaje que está tan lindo, que dice aquí, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aunque sea palpándole como lo hacen los invidentes que van caminando, pero necesitamos palpar a ese Dios vivo y verdadero. Dice aquí de una manera tan especial y tan linda, que dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también como algunos de sus propios poetas han dicho. Fíjate, les llamaban aquí poetas
a los profetas, a todos esos hombres que dejaron escrito todo el Antiguo Testamento, Salmos, Proverbios, los libros históricos, los libros proféticos, les decían aquellos poetas que decían, porque linaje suyo somos. ¿Y sabes cuál es lo más hermoso? Qué lindo que tú y yo somos de ese mismo linaje. Versículo 29, siendo pues linaje de Dios, ve nada más, siendo pues linaje de Dios, ¿qué significa ser del linaje de Dios? Somos descendientes de Dios, somos de la misma estirpe de Dios. Dios es nuestro Padre y tú y yo somos sus hijos. ¿Cuántas veces lo hemos cantado? Él es mi Padre y yo su Hijo. Pero debemos de creerlo, no tan solo decirlo, créelo. ¿Y qué más dice aquí? Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata. No pienses eso, o a piedra, a escultura de arte y de imaginación de hombre. No, tú no pienses eso. No pienses que la divinidad es oro, plata, piedra o escultura de arte. Hay ocasiones que vemos unas esculturas preciosas, pero jamás va a ser Dios. Dios es mucho más hermoso que una escultura, mucho más valioso que el oro, que la plata o que la imaginación del hombre tenga. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, fíjate, Dios pasando por alto los tiempos de esa ignorancia, aunque ignorantes, los atenienses decían un templo para el Dios desconocido. Aunque en la ignorancia los mayas decían un templo para el Dios desconocido. ¡Qué casualidad! Porque es el Dios vivo y verdadero que ellos no decían, no lo entiendo, pero lo siento. Lo siento en mi alma, lo siento en mi ser. Y ellos querían estar ahí. Y luego dice versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y ese es el mandato que ahora tenemos. Arrepiéntete, ya no vivas mal, arrepiéntete, empieza a vivir bien. Y cuando tú y yo les compartimos a las personas que hay una nueva y diferente manera de vivir, que hay una manera de vivir exitosa, nos dicen, ay, a ver qué son esas cosas raras y extrañas que me dicen. Porque la gente se ha acostumbrado a vivir mal. Nos acostumbramos a vivir mal. Y es como muchas ocasiones pasa. Yo me doy cuenta cuando viene un supervisor al trabajo que yo desempeño en la escuela, el supervisor me dice, oiga, estas paredes no están muy bien, oiga, ese contacto necesita taparse, este lugar está peligroso. Y yo digo, pero es que yo no lo noto, pero alguien nos tiene que decir. Y esos portadores de bendición somos tú y yo que podemos advertir a la gente. Continúa aquí diciendo, ve nada más qué precioso, que Dios manda para que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios ya escogió un día. ¿Y sabes cuándo va a ser? ¿Ya encontraron la fecha de cuándo Dios va a juzgar? ¿La fecha viene aquí? El único que la sabe es Dios, pero debemos de estar preparados, porque Dios dice, ya hay fecha, ya hay un día, y que no nos tome desprevenidos. Y continúa aquí diciendo, dice aquí, porque aquel varón a quien designó dando fe a todos por haberle levantado de los muertos, porque Dios resucitó a su Hijo para que tuviéramos ejemplo. Versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ve nada más,
cuando oyeron los atenienses, cuando oyeron los filósofos, cuando oyeron aquellas personas preparadísimas que hay una resurrección, ¿qué fue lo que dijeron? Ya te oiremos. Dice que unos se burlaban de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, ya esperaremos que tú resucites, Pablo, y entonces nos vamos a dar cuenta. Y vamos a esperar que resucites porque te vamos a matar, Pablito. Eso era lo que decían. Y aquí les decía, mira, se burlaban. ¿Cómo va a haber una resurrección cuando fue tan auténtica de que Jesucristo había resucitado? Y dice aquí, y así Pablo salió de en medio de ellos. Versículo 34, mas algunos creyeron, unos cuantos creyeron, juntándose con él. ¿Y sabes quiénes se juntaron con él? Los que creyeron. Dice aquí, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita. O sea, estaba el líder de los adoradores de la diosa Marte, ahí en la colina de la diosa Marte. Dice que estaba ahí Dionisio, el Areopagita. Estaba una mujer llamada Damaris y otros entre ellos. Hubo gente que se convirtió ese día. Hubo gente que, aunque llegó a la colina que estaba dedicada a la diosa Marte, la gente se convirtió. Así es que tú y yo no debemos de escatimar. A donde vayamos, a donde estemos, a donde lleguemos, tenemos que compartir del amor de Dios y ganarlos, sobre todo a los de nuestra casa. A la gente que está cerca de nosotros, orar y decirle a Dios, Señor, dame gracia para compartir de tu palabra. Dame poder, dame autoridad, dame denuedo para hablar con cada persona que necesita de ti. Y eso es lo que tenemos que hacer. Compartir del amor de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Hay ocasiones que no tienes habilidad para compartir. Regálales un alimento para el alma. Yo quisiera que la profesora nos compartiera qué fue lo que hizo con toda una caja de alimento para el alma que ella se llevó. Y yo quiero que no sea de una manera emocional ahorita en este momento, sino que lo preparemos, profesora. Que lo preparemos y que ustedes puedan ver el milagro tan grande que Dios hizo con esos alimentos para el alma. Y que sabes que tú y yo los podemos tener y compartírselo a la gente. Darle a la gente el alimento para el alma y decirle cada día lee algo, por favor. Porque yo te voy a decir, no es suficiente con venir a recibir el domingo. Necesitamos día con día alimentarnos. Y yo le doy gracias a Dios por los que se conectan martes y jueves a la reunión en línea que tenemos, porque es alimento para seguir viviendo. Así es de que seamos como Pablo. Compárteles aún en medio de su idolatría. Compárteles aún en medio de esa ignorancia que tienen, porque en su corazón saben que existe el Dios vivo, el Dios desconocido para ellos. Vamos a orar. Padre y Dios hermoso, te damos gracias en esta mañana, Señor, que nos permites ponernos de acuerdo, Señor, para ser como ese Pablo, Señor, que podamos llevar esa palabra, que podamos impactar el corazón de la gente, que podamos llevar bendición. Señor Jesús, ayúdanos, Señor y Padre hermoso, a que esa palabra que llevemos sea de poder, sea de autoridad y que tengamos el denuedo para compartir, que podamos bendecir a muchas personas más que necesitan de ti. No permitas, Padre, que ningún ataque del maligno prospere en contra, sino que esa vida podamos llevarla y que así como Pablo lo hizo, que muchos crean y entre ellos aún a los líderes de esos grupos de idolatría. Y te pedimos, Padre, que muchos crean en esta semana la palabra que les vamos a llevar. En el nombre de Jesús. Amén.